Existe una idea hegeliana muy interesante que tiene que ver con el devenir histórico y que le atribuye, digámoslo así, una analogía. Esto es obviamente una paráfrasis, por decirlo así, de lo que en realidad Hegel dice, pero digámoslo que la historia humana podría parecerse a la historia de una persona en particular, es decir, desde el nacimiento hasta la muerte de cualquier persona en particular. Y esto en función de que la sociedad, lo mismo que nosotros, cuando somos niños somos muy ingenuos y vamos aprendiendo paulatinamente a vivir y aprendemos trucos, aprendemos profesiones, aprendemos a querer a personas, nos casamos, tenemos hijos y los hijos se van y nosotros nos quedamos solos y luego morimos. Entonces, se presupone que hay un aprendizaje. Muchas personas se quedan con su aprendizaje de la infancia, eso está bien visto, por eso los colegios llegan hasta cierta edad y ya después no importa tanto porque ya nosotros aprendimos lo que teníamos que aprender. No es que sea antisistema, es que hay que ser muy ingenuo como para pensar que la gente hace las cosas por pura bondad. Entonces, la idea hegeliana. El mundo, cuando la civilización aparece, a mucha gente habla del ámbito civilizatorio como una especie de reconocimiento de la humanidad por sí misma. Incluso los antropólogos se atreven a decir que el aparato civilizatorio es cuando el ser humano aprendió a cuidar a sus congéneres, cosa que me parece completamente desfasada del significado de la palabra civilización, al menos que en historia tratamos de utilizar, que es la aparición de una organización política y social bastante oportuna como para mantener a nuestros congéneres cohesionados. Cohesionados no en un sentido negativo, sino que nos mantengamos bajo criterios de sociabilidad y políticos estables. Obviamente existen estados de cohesión pues, forzada, etcétera, pero digámoslo así, que gente quiera pertenecer a ese grupo, como la gente quería pertenecer a Roma. La gente quería pertenecer a Persia, quería pertenecer a Babilonia y a Ur de los, bueno, a Ur, iba a decir Ur de los caldeos, pero a Ur, a Kish, etcétera. Entonces, la civilización se entiende como algo positivo. El vivir en una ciudad siempre ha sido considerado como algo que realmente tiene muchísimos más beneficios que cualquier otro sitio en la Tierra y pues es más, hay mayor calidad de vida, para utilizar un término fuera de toda óptica, digámoslo así. Entonces, la idea de Hegel es que las sociedades agrícolas primordiales, digamos que en el Sumer probablemente hace 7.000, 9.000 años, de pronto desarrollan ciertas características sociales, políticas, económicas, pero son bastante ingenuas o son tienen poco alcance coercitivo y conforme la sociedad va avanzando a través del tiempo, luego del Sumer, bueno, Sumeria es todo un sitio donde ocurrieron varios focos civilizatorios diversos, digámoslo así, varios imperios, o imperios entre comillas, varios reinos, se conjugaron y que maduraron hacia lo que fue la cultura acadia. Lo que son las huellas de un perro, de un perrito aquí y anda un poco en sus asuntos. Y los acadios, babilonios, Babilonia de segunda generación, por decirlo así, los persas y
posteriormente un crisol, que ya ahora sí podemos datar de una manera más significativa, después de los persas, digamos, Ciro, Jerjes, los aqueménidas. Entonces, conforme ya se avanza, ya tenemos registros históricos, por ejemplo, del 500 a.C., y como historiador me parece muy interesante que la gente abogue por utilizar a Cristo o no utilizarlo dentro de sus enunciados, pero no necesariamente tiene que creer en Jesús, en Jesucristo, en el Mesías, para poder decir antes y después de Cristo. Ya de por sí el uso del tiempo es completamente arbitrario, los meses, es como decir, es como que de pronto digas que no vas a decir a agosto porque no te gusta el emperador Augusto, o que etcétera, tonterías como esas, o que miércoles es el día de Mercurio y eres ateo. Entonces, decir antes y después de Cristo, antes de la era común, después de la era común, etcétera, me parece una pérdida de tiempo. Tratar de tener que llegar a esas camisas de fuerza, que si eres judío no puedes decir antes y después de Cristo. Bueno, sí se puede, pero no nos parece a nosotros a veces oportuno. Bueno, yo como digo, no tengo ningún problema, sea escéptico, ateo, creyente, lo que sea. Es decir, antes y después de Cristo, antes y después de la era común. Entonces, después, antes y después de Cristo, para siempre probablemente. En estos videos, obviamente, estoy hablando. Y entonces, vamos a ver que cuando llega el Imperio Romano, cuando llegan los persas, sobre todo cuando llegan los persas, después de los persas va Alejandro a hacer sus fechorías. Después aparece lo que es el Imperio Romano, y obviamente van a aparecer los partos en lo que era, bueno, la Persia, digámoslo así, en Irán, en la actual Irán, y Babilonia, y Mesopotamia. Pero nosotros, lamentablemente, la historia es contada como a pellizcos, a poquitos, y la historia de los vencedores, eso podría ser rebatido, pero no importa. Entonces nos tenemos que abocar al Imperio Romano, como tal, a la Grecia clásica, de Sócrates, de Heródoto, bueno, más para acá, más actual, ¿verdad? Y todo eso, bueno, todos me imagino que tenemos algún conocimiento de historia como para seguir este tipo de enunciados, y no de pronto ponernos y lo mismo que antes y después de Cristo, no ponernos con menudencias, porque no se trata de venir a buscarle las cuatro patas al gato para malentender lo que se dice. Entonces, cuando ya tenemos del Imperio Romano, la institución del Imperio Romano del 90 a.C. Y su desarrollo hasta que se termina la Edad Antigua, tenemos que considerar que hay muchísima madurez en los estados, en la organización estatal, la organización jurídica también, bueno, y ni qué decir lo económico y religioso. Básicamente podrías viajar a Roma y vas a lograr congeniar con la gente, vas a entender los discursos con que esa gente se movía. No así si viajaras hace 5.000 años a Egipto o a lo que fue Sumeria, digamos, a lo que fueron los imperios sumerios o reinos sumerios. Entonces, podrías entender, es lo que quiero decir, al Imperio Romano jurídica, económicamente, de una manera más fácil si viajaras en una máquina del tiempo a ese momento. Y después de eso, la sociedad ha ido madurando muchísimo en términos generales. Yo no pensaría que estamos en una sociedad adulta, porque vivimos en una sociedad muy egoísta, muy adolescente todavía, con problemas graves. En Latinoamérica hay problemas extremadamente graves de identidad de género, de machismo, etcétera.
Y son discursos y discursos de odio constantes que son muy extraños, que deberíamos de alguna manera ir superando, pero pareciera que no ocurre tal cosa. Hay mucho rezago, sobre todo en educación. Se entiende los discursos de ultraderecha, por decirlo así, donde debe mantenerse cierto estatus, cierta idea de países subdesarrollados en Latinoamérica, sobre todo, que es lo que a mí me compete, donde hay una idea constante de que estamos en el subdesarrollo, que estamos en vías de desarrollo, ¿en función de qué? Como historiadores, por lo general, nos hacemos esas preguntas, ¿en función de qué estamos subdesarrollados? Si, por ejemplo, en Centroamérica se vive bastante bien en la actualidad, al menos en las ciudades centroamericanas, comparado, por ejemplo, como se vivía hace 100 años en un país desarrollado. Entonces, ya alcanzamos esas tasas de desarrollo que se supone que debíamos tener, pero aún así seguimos siendo subdesarrollados. Entonces, como que no tiene sentido el discurso, pero son discursos que funcionan. Y cuando alguien no es educado en historia o en política o en economía, bueno, los economistas hay muchos muy estridentes, como que obvian ciertas menudencias del comportamiento humano, pero digamos que en términos generales un sociólogo o historiador te va a ubicar dentro de estos parámetros porque estudian ese tipo de parámetros. Y la gente común y corriente, la gente llana, la gente de a pie, no comprende. Incluso aunque tengan su carrera universitaria, si no tienen sensibilidad hacia la parte social y hacia la parte humana, difícilmente van a comprender cuando las relaciones humanas son lo primordial y no está ocurriendo en nuestra sociedad. Vamos hacia ese camino, claro, a pasos de tortuga, pero vamos, estamos bastante mejor que hace 10 años en términos de derechos humanos, por ejemplo, pero falta camino y vamos por buen camino. Digamos, es optimista, a mi parecer, soy muy optimista en el sentido de que el futuro va a ser mejor, a menos de que ocurriera una catástrofe de cualquier tipo, estoy hablando de catástrofes políticas, como hemos visto en Latinoamérica en varias ocasiones, políticas y económicas, sociales terribles. Entonces, en ese sentido, que ocurriera alguna cosa como el COVID, junto a problemas políticos, guerras, etcétera, sería espantoso y hay retrocesos y retrocesos, pero pareciera que vamos para bien. Como el mismo Hegel lo está diciendo, por más que tengas problemas, por más que te vuelvas una persona pobre o una persona exitosa, no importa la manera en que te desarrolles en tu vida personal, que seas una persona, un profesional o simplemente que hayas logrado el éxito por otros medios, de pronto puedes caer en un agujero de la pobreza, de la expropiación, de la pérdida por hipotecas, etcétera, pero no te vuelves al estado de adolescente. Es muy complicado que esto ocurra, a menos de que tengas algún trastorno de algún tipo psicológico o neurológico en términos un poco más específicos. Bien, pero no me gusta tanto esta idea y yo creo que la idea hegeliana es bellísima, es un tipo muy listo, ese tipo fue muy inteligente, por eso actualmente se estudia muchísimo a Hegel aún, a pesar de que ya ha sido muy superado, hay cosas de él que nos interesan muchísimo. Y sus variantes, sus alumnos, seguimos repitiendo lo que más o menos él nos quiso decir. Lejos de cómo él escribiera, de la rimbombancia que tenía, de la prepotencia que tenía, etcétera. Eso a nosotros no nos interesa porque somos adultos, somos personas maduras, que no nos interesa sino lo importante.
No nos interesa su vida personal, sino su discurso, porque estamos hablando de historia, no de chismes, de farándula, ni nada por el estilo, que a la gente le encanta, a mí me encanta, a todos nos encanta, pero no es el caso. Pero lo que no estoy en acuerdo con esta idea es exactamente todo lo que acabo de decir. Cuando nosotros viajáramos en una máquina del tiempo, si nosotros pudiéramos viajar, más bien, porque estoy diciendo las cosas un poco enredadas, a Babilonia de Nabucodonosor, que siempre es mi punto, hace unos más o menos 2600 años, más o menos, años menos, años más, eso no nos interesa, nosotros también podríamos comportarnos y podríamos aprender una profesión, podríamos vivir de una manera adecuada, y probablemente si nosotros viajáramos a alguna ciudad sumeria de hace 7000 años, sería exactamente lo mismo que en Egipto o en cualquier sociedad azteca, maya o inca, porque nosotros los seres humanos hemos ido aprendiendo paulatinamente a comportarnos en sociedad, pero siempre lo hemos hecho, siempre nos hemos comportado en sociedad, y no hay ninguna razón para pensar que una sociedad, perdón, un grupo, una ciudad de hace más o menos 7000, 9000 años en el Sumer era brutal o era tosca.